¿Quién era Ruth, la moabita que creyó en el Dios de Israel? Ruth era originaria de Moab, una nación cuyo origen la Biblia registra con claridad. Según Génesis 19 versículos 30 al 38, los moabitas descendían de Moab, hijo de Lot, sobrino de Abraham, nacido de una relación incestuosa después de la destrucción de Sodoma. Este origen marcó a Moab como un pueblo fuera del pacto que Dios había establecido con Abraham y su descendencia. Con el paso del tiempo, Moab se caracterizó por la idolatría y el culto a dioses ajenos, especialmente a Quemos. La Escritura muestra que Moab fue instrumento de tropiezo para Israel, induciéndolo a la idolatría y a la inmoralidad espiritual, Números 25 versículos 1 al 3. Ese era el contexto cultural y religioso del cual provenía Ruth. Ruth no nació dentro del pueblo de Israel. No conocía la ley de Moisés desde su infancia. No formaba parte del pueblo del pacto. Sin embargo, su vida cambió cuando contrajo matrimonio con Malón, uno de los hijos de Noemí, una mujer israelita de Belén de Judá. Noemí y su esposo Elimelec habían salido de Israel a causa del hambre y se establecieron en Moab, Ruth 1 versículos 1 al 4. Fue en ese entorno familiar donde Ruth conoció la fe en el Dios de Israel, no solo por palabras, sino por el testimonio de una vida. La historia pronto se torna dolorosa. Muere Elimelec. Mueren también Malón y Quelión. Noemí queda viuda y sin hijos, y decide regresar a Belén. En ese momento, Ruth queda en libertad de volver a Moab, a su pueblo y a sus dioses. No existía obligación alguna para acompañar a Noemí. Humanamente, seguirla significaba pobreza, incertidumbre y renuncia. Pero Ruth toma una decisión que define su destino. Dice a Noemí: no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Ruth 1 versículos 16 y 17. Estas palabras no son un simple gesto de afecto. Son una confesión de fe. Ruth renuncia a su pasado, a su identidad nacional y a la idolatría, y decide servir al Dios vivo. Es un acto de conversión sincera y de entrega total. En esto, Ruth sigue el mismo principio que Abraham cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12 versículo 1. Ruth sale sin promesas visibles, confiando en un Dios que había llegado a conocer por la fe. Dios honra esa decisión. Ruth es redimida por Booz, conforme a la ley del pariente redentor. De esa unión nace Obed. Obed fue padre de Isaí, e Isaí padre del rey David, Ruth 4:17. Y de la descendencia de David vendría Jesucristo, el Mesías prometido, Mateo 1 versículo 5. Lo que parecía una barrera por origen, Dios lo transformó por fe. Lo que no fue heredado por sangre, fue recibido por obediencia. Lo que parecía una historia sin futuro, Dios la integró en su plan eterno. Ahora la pregunta permanece: ¿has tomado tú una decisión semejante? ¿Has dejado lo que no está conforme a la palabra para abrazar la fe verdadera? ¿Has decidido servir al Dios vivo con todo tu corazón? Ruth lo hizo. Y su fe no solo cambió su vida, cambió su historia para siempre. El fruto de una fe fiel. La historia de Ruth nos recuerda que Dios no mira el origen del hombre, sino la disposición del corazón. Aunque Ruth era extranjera, viuda y sin derechos aparentes dentro de Israel, halló gracia delante de Dios porque decidió creer, obedecer y caminar en fidelidad. La Escritura declara que Jehová recompensa tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2 versículo 12. Ruth no llegó a Israel exigiendo nada. Llegó sirviendo. Espigó en los campos con humildad, obedeciendo las instrucciones de Noemí y actuando con respeto y pureza. Su conducta fue un testimonio vivo de su fe. Por eso Booz reconoce públicamente su virtud, diciendo: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth 3 versículo 11. Dios usó la fidelidad cotidiana de Ruth para cumplir un propósito mayor. Cada paso que dio, desde acompañar a Noemí hasta recoger espigas, fue guiado por la providencia divina. Lo que parecía casualidad era, en realidad, la mano de Dios obrando silenciosamente. Ruth 2 versículo 3. La historia de Ruth enseña que la fe verdadera se demuestra con acciones. No basta con confesar al Dios verdadero, es necesario vivir conforme a su voluntad. Ruth creyó, obedeció y perseveró, y Dios la honró más allá de lo que pudo imaginar. Así, Ruth se convierte en un testimonio eterno de que Dios recibe al extranjero, restaura al quebrantado y levanta al humilde.
En su gracia, Él integra a quienes creen en su plan redentor y los hace parte de su obra eterna. Porque el mismo Dios que transformó la historia de Ruth sigue obrando hoy en la vida de todo aquel que decide confiar en Él. Cuando la fe se convierte en camino. La fe de Ruth no fue un momento aislado, sino una decisión que se sostuvo en el tiempo. No bastó con decir «Tu Dios será mi Dios», esa confesión tuvo que confirmarse cada día con trabajo, paciencia y obediencia. Ruth caminó en fe aun cuando no entendía el desenlace, confiando en que el Dios al que había decidido servir era fiel. La Escritura nos muestra que Dios dirige los pasos de quienes confían en Él. Ruth no conocía a Booz, ni sabía que sería redimida, ni imaginaba el lugar que ocuparía en la historia de la salvación. Sin embargo, Dios ya había preparado el camino. Como dice el salmista, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino», Salmo 37 versículo 23. Ruth aprendió a esperar sin amargura y a trabajar sin queja. No permitió que su pasado definiera su futuro, ni que la pérdida apagara su esperanza. En lugar de regresar a lo conocido, avanzó hacia lo desconocido con fe. Esa es la diferencia entre creer en Dios y caminar con Dios. La historia de Ruth también revela que Dios obra a través de la obediencia sencilla. No fue un milagro visible lo que cambió su vida, sino una fidelidad constante. Dios no siempre transforma las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma el corazón de quienes le buscan. Ruth nos enseña que la fe verdadera no busca atajos ni recompensas rápidas. Busca agradar a Dios. Y cuando eso ocurre, Él se encarga del resultado. Hoy, como entonces, Dios sigue llamando a hombres y mujeres a confiar plenamente en Él. A dejar atrás lo que no glorifica su nombre y a caminar por fe, aun cuando el camino parezca incierto. Porque quienes confían en el Señor nunca caminan solos. Una decisión que trasciende. La historia de Ruth no termina en un matrimonio ni en un linaje honorable, culmina en la revelación de un Dios que redime, restaura y cumple sus promesas. Ruth llegó como extranjera, pero salió como heredera. Llegó sin nombre, pero Dios la escribió en su historia. Ruth nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. La fe sincera siempre encuentra respuesta en el cielo. El pasado no limita a Dios cuando el corazón decide creer. Hoy, el mismo Dios que recibió a Ruth sigue llamando a quienes están dispuestos a confiar, obedecer y permanecer. No importa el origen, las pérdidas o los errores, cuando una persona decide servir al Señor con todo su corazón, Dios transforma su historia. Porque la fe que se vive, la obediencia que se sostiene y la confianza que persevera nunca quedan sin fruto. Así como Ruth creyó, caminó y fue redimida, también tú puedes confiar. Y ver cómo Dios escribe algo nuevo con tu vida. Una decisión que trasciende. La historia de Ruth no termina en un matrimonio ni en un linaje honorable, culmina en la revelación de un Dios que redime, restaura y cumple sus promesas. Ruth llegó como extranjera, pero salió como heredera. Llegó sin nombre, pero Dios la escribió en su historia. Ruth nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. La fe sincera siempre encuentra respuesta en el cielo. El pasado no limita a Dios cuando el corazón decide creer. Hoy, el mismo Dios que recibió a Ruth sigue llamando a quienes están dispuestos a confiar, obedecer y permanecer. No importa el origen, las pérdidas o los errores, cuando una persona decide servir al Señor con todo su corazón, Dios transforma su historia. Porque la fe que se vive, la obediencia que se sostiene y la confianza que persevera nunca quedan sin fruto. Así como Ruth creyó, caminó y fue redimida, también tú puedes confiar. Y ver cómo Dios escribe algo nuevo con tu vida.